El 1 de noviembre de 1755, durante la celebración del Día de Todos los Santos, un sismo sacudió la ciudad de Lisboa, en Portugal. Después de esto, un gran tsunami golpeó la zona costera de la ciudad. Se estima que más de 60.000 personas murieron por el derrumbe de iglesias y edificios, además de los incendios que destruyeron casi por completo la ciudad. ¿Por qué una de las ciudades costeras más prósperas de Europa había sufrido tal desastre? Los habitantes de esta ciudad católica poseían barcos que llevaban sacerdotes para evangelizar a América y Asia, además de vivir bajo los preceptos de la fe cristiana. Muchas iglesias fueron destruidas. Simplemente este suceso no lo comprendían. La interpretación y explicación del sismo fueron diversas. Para la religión católica, fue la cólera de Dios que castigó a sus habitantes por los pecados en que habían incurrido durante años. Pensadores ilustrados, filósofos y naturalistas de la época lo atribuyeron a causas de origen natural. Una explicación ampliamente aceptada fue la presencia de gas comprimido bajo la tierra que explotó por el calor que existía. En la década de 1960, la explicación científica de los sismos a partir de las placas tectónicas que están dentro de la Tierra y en continuo movimiento determinó con precisión la causa de estos fenómenos. Es a partir del Renacimiento en Europa cuando las explicaciones teológicas de los fenómenos lentamente son cuestionadas y sustituidas por explicaciones basadas en la razón. Las aportaciones de Da Vinci, Galileo, Kepler, Newton, Descartes, entre otros, especialmente ciencias físicas y naturales, sientan las bases del pensamiento científico. Los cambios sociales derivados de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa dejaron a muchas personas en situación de miseria, junto a enormes fuerzas productivas creadoras de riquezas concentradas en pocas manos. Estos fenómenos no pasaron desapercibidos para algunos filósofos y pensadores ilustrados de la época, quienes buscaron explicar estas rápidas transformaciones. El filósofo francés Auguste Comte estableció que, para el análisis de los fenómenos sociales, es necesaria la metodología de las ciencias físicas. Comte considera que la sociedad actúa conforme a ciertas leyes de la misma forma que las leyes naturales. Así, por su estudio y análisis, los fenómenos sociales deben ser tratados como hechos. Según Comte, históricamente el conocimiento humano ha transitado por 3 etapas: la teológica, la metafísica y finalmente la científica. Esta última basada en la razón. El orden y el progreso son 2 aspectos fundamentales para el desarrollo de las sociedades humanas. Esta explicación evolucionista de Comte tiene similitud con la teoría del naturalista francés Lamarck, quien en su obra Filosofía zoológica, escrita en 1809, propuso que las especies habían evolucionado de formas simples a más complejas. El positivismo de Comte se refiere a un conocimiento basado en la realidad, que sea útil y preciso, a diferencia de las teorías abstractas como el fenomenalismo de Emmanuel Kant, que trata de encontrar las esencias en todo tipo de fenómenos, buscando propiedades ocultas. En México, durante el Porfiriato, el positivismo fue elemento ideológico de la política de modernización del país, gracias al impulso del Dr. Gabino Barreda, quien conoció personalmente a Auguste Comte. Por su parte, el sociólogo, historiador y economista alemán Max Weber desarrolló una teoría basada en identificar las relaciones en las instituciones que forman la realidad social. A diferencia de Marx y otros pensadores sociales, no creía que la sociedad estuviera mayormente condicionada por un determinismo económico.
Weber considera que las instituciones de la sociedad occidental están conformadas por la cultura, los valores y la historia. La teoría comprensiva, además de explicar las acciones de los individuos, debe comprender la intención y sentido de dichas acciones. El gobierno, la religión y la educación ejercen la dominación en las sociedades. La dominación carismática la desarrollan los caudillos a través de su personalidad y actos extraordinarios hacia sus súbditos. La dominación tradicional busca conservar costumbres y tradiciones, como el caso de las culturas, con una fuerte presencia de la religión. La dominación racional se basa en un sistema de leyes que son impersonales y objetivas. Es la forma de administrar y gobernar de las sociedades modernas. Para lograr el control y funcionamiento de estas sociedades se necesita un grupo numeroso de personas y funcionarios. A este grupo, Weber lo designó como la burocracia. La educación es una institución necesaria para el gobierno, ya que a través de ella se forman a los súbditos y ciudadanos que posteriormente les serán de utilidad. En este sentido, la educación funciona como reproductora del orden social. Las diferentes clases sociales no solo se diferencian por la riqueza o poder económico, sino también se fundamentan en el honor o el prestigio. La organización escolar promueve este sistema jerárquico, estableciéndose como una barrera social importante. A nivel ideológico, la religión protestante es parte fundamental del desarrollo del capitalismo, a diferencia de la religión católica que condena la riqueza excesiva y la acumulación de bienes materiales. Los protestantes justifican la generación y disfrute de riquezas a través del esfuerzo individual y el trabajo como una forma de alabar y agradecer a Dios. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos consolidó su posición hegemónica a nivel geopolítico, al quedar con su industria prácticamente intacta, con una economía de mercado robusta y el dólar como moneda aceptada en todo el mundo. A principios de los años 50, antropólogos, sociólogos y economistas de la Universidad de Harvard se reunieron para desarrollar una teoría que permitiese analizar y explicar la realidad de las sociedades en el mundo. Talcott Parsons, sociólogo norteamericano, desarrolló una teoría que consideraba a la sociedad como un sistema formado por varios subsistemas que se diferenciaban entre sí y donde cada uno cumple una función. Esta teoría retoma ideas de la biología genética como modelo para explicar la realidad. Según la biología genética, un organismo se adapta a las condiciones externas estables o cambiantes mediante la innovación en su comportamiento. Esta característica le permite sobrevivir, desarrollarse y especializarse biológicamente. Parsons afirma que las sociedades evolucionan cuando son capaces de adaptarse e innovar. La adaptación se presenta a medida que las sociedades se vuelven más complejas debido a la diferenciación de las partes que la conforman. En las sociedades menos desarrolladas, como las tribales, el jefe o cacique puede ejercer los poderes religioso, político y judicial. En la Edad Media, también los grupos religiosos llevaban a cabo funciones económicas, políticas y culturales. Cuando un individuo o grupo ejerce varias funciones, no se puede considerar la existencia de diferenciación. En las sociedades modernas, de acuerdo a Parsons, aparece la diferenciación de 4 funciones básicas: adaptación, definición y búsqueda de objetivos, integración y mantenimiento del modelo cultural. Se puede decir que en la teoría estructural funcionalista, las personas tienen una función y la realizan mediante el rol o papel que asumen en la sociedad, formando una estructura donde existe el equilibrio para el correcto funcionamiento de los grupos sociales. Lo anterior se logra produciendo valores y modos de orientar apropiados hacia todos los integrantes de dichos grupos.
Después de ver este video, contesta 2 preguntas. Primero, ¿qué teoría de las que vimos puede explicar más adecuadamente la realidad de tu comunidad? Y segundo, ¿por qué?